Era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado las puertas. Pero gran parte de la ciudad todavía estaba en ruinas. En una plataforma de madera, erigida en una de las calles más anchas y rodeada en todas las direcciones por los tristes recuerdos de la gloria que se había desvanecido de Judá, se encontraba Esdras, ahora anciano. A su mano derecha y a su izquierda estaban reunidos sus hermanos los levitas. Mirando hacia abajo desde la plataforma, sus ojos recorrían un mar de cabezas. De toda la región circundante se habían reunido los hijos del pacto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: Amén, amén. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Sin embargo, allí mismo se notaban evidencias del pacto de Israel. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, con el fin de que todos la comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados de su nación en generaciones anteriores. Vieron que, por haberse apartado de Dios, su cuidado protector se había retirado y los hijos de Abraham habían sido dispersos en tierras extrañas. Y resolvieron buscar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Antes de tomar parte en ese servicio solemne, celebrado el segundo día después de terminada la fiesta de las cabañas, se separaron de los paganos que habían entre ellos. Los esfuerzos de Nehemías por restablecer el culto del verdadero Dios habían sido coronados de éxito. Mientras el pueblo fuese fiel al juramento que había prestado, mientras obedeciese la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa derramando sobre él copiosas bendiciones. Este relato contiene lecciones de fe y aliento para los que están convencidos de pecado y abrumados por el sentido de su indignidad. La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento. La ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que regresó al Señor. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros, deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas, para habitar. Profetas y Reyes, capítulos 56 y 57. E Isaías capítulo 61 versículo 4
y 58, versículo 12. La ley de Jehová. Muy buenos días, hermanos. Maranata, Cristo viene. En esta oportunidad, siguiendo el mandamiento de Dios, el ejemplo de Esdras y los escritos del Ellen G. White, es que nos reunimos a estudiar sobre la ley eterna de Dios. Lo que queremos compartir hoy es el comienzo del entendimiento de la ley de Dios para restablecer el verdadero culto a Jehová. Ellen G. White escribió que el verdadero culto a Dios se basa en el cumplimiento de su ley. Si no hay realmente un cumplimiento o un esfuerzo por cumplir la ley, entre el esfuerzo humano y el divino, apoyado por el Espíritu Santo, entonces esa adoración a Dios es ilícita, es falsa, apóstata, demoníaca. Y hoy el pueblo adventista no comprende su ley, debido a como el ejemplo de tiempos de Israel, que se había mezclado con los pueblos del mundo, hoy los individuos del pueblo adventista han inquirido en el mismo pecado, mezclarse con los pueblos del mundo, a través de casamientos, de sociedades y de todo tipo de relaciones. El pueblo de Dios, el Israel moderno, ha decidido permanecer en Egipto y no salir de él. Es por eso que se ha olvidado de la ley y se ha olvidado del significado de ella, llegando a considerarla solamente como letra muerta o entendiéndola solamente como está escrita. Así que desde hoy, siguiendo el ejemplo y el mandato de Dios a través de Esdras, vamos a comenzar una serie de estudios que nos llevará a comprender cada mandamiento de Dios y profundizar en la espiritualidad de esa ley y no solamente en la letra, para poder comprender qué es lo que Dios demanda de su pueblo y de cada uno de nosotros como individuos. La ley de Dios existía desde la creación de nuestros primeros padres. Estaba impresa en sus corazones. ¿Cómo podrían haber pecado si no hubiera existido la ley divina o los 10 mandamientos? La Biblia define al pecado como infracción de la ley de Dios y se nos señala el pecado también que cometió Adán y Eva. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 declara: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, se nos relata la suerte de Judá y Efraín en comparación con Adán y Eva. Y se nos dice lo siguiente, leyendo desde el versículo 4 del capítulo 6 de Oseas: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. De manera que tanto Efraín o Israel y Judá, el pueblo judío, habían traspasado la ley a la misma manera en que Adán y Eva habían pecado. Aquí se menciona que traspasaron el pacto, y el pacto consiste en la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus entrañas las escribiré, o en sus mentes. Entonces, traspasar el pacto es transgredir o traspasar la ley.
y según como hemos leído en 1 Juan 3:4, pecados, infracción o transgresión de la ley. Pero luego en Oseas capítulo 6, versículo 7, se nos dice que Adán y Eva, y Judá y Efraín, traspasaron el pacto prevaricando contra Dios. Y la palabra prevaricar significa traspasar la ley o quebrantar la ley o violar la ley con conocimiento de la ley. De manera que el profeta Oseas nos está indicando que la ley es eterna y existía antes de Moisés y del monte Sinaí. De manera que, cual Adán, Israel, Efraín y Judá transgredieron la ley, prevaricando contra Dios y pecando contra él. Esto entonces demuestra que la ley es eterna y que el pecado fue lo que destituyó a Adán y a Eva de la gloria de Dios y de vivir en el paraíso. Es por eso que nosotros no tenemos acceso a la gloria de Dios, ni tampoco al cielo, de lo cual era símbolo el paraíso. Así que posteriormente, a medida que la mente de nuestros antecesores iba disminuyendo debido al pecado, nuestro Creador volvió a promulgar su santa ley para toda la humanidad desde el monte Sinaí, en Éxodo 20. Así, con extraordinaria y majestuosa manifestación de poder de Dios. Eso lo podemos encontrar en los capítulos 19 y 20 de Éxodo. Ahora vamos a desarrollar un breve cuestionario en el cual iremos comprendiendo la ley en base de versículos bíblicos que nos mostrarán la eternidad, la perpetuidad, la santidad, la justicia de esta ley. Y vamos a comprender que la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios y que Dios exige que su pueblo guarde su ley. O si no, se verá excluido del reino de Dios. Porque cualquier gobierno, cualquier reino, cualquier sociedad, humana o divina, se rige por una ley, que es la que estandariza las relaciones de las personas o de los seres que habitan en medio de aquella sociedad, reino o gobierno. Si eliminamos una ley de un gobierno o de una sociedad, esta sociedad o gobierno o reino dejarían de ser y se volverían una anarquía, de manera que las iglesias cristianas hoy, que han abolido la ley, se encuentran en rebelión y anarquía. La ley de Dios comprende dos grandes principios. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que abarca los primeros 4 mandamientos de la tabla primera. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, en los 6 mandamientos restantes, detalla los deberes hacia nuestros prójimos. Es por eso que el Señor estableció 2 tablas. La primera en relación con el Padre y Dios, y la segunda en relación con el prójimo, nuestros hermanos. De manera que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios, la primera tabla, y el amor al prójimo, la segunda tabla. Seguidamente tenemos lo que dice la palabra de Dios respecto a la ley de Dios o los 10 mandamientos, en los siguientes versículos que vamos a ir revisando paulatinamente. La pregunta es, ¿qué es la ley de Dios? Vamos a la primera respuesta. La ley de Dios es la norma de la verdad y de la justicia divina. Y ello lo corroboramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142. Salmos 119, versículo 142. Dice la palabra: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Por lo tanto, la ley de Dios, sus mandamientos, es la justicia de Dios, y esta es eterna, y esa ley es la verdad. La segunda pregunta, o el segundo cuestionamiento es, escrito por el dedo de Dios. Se nos indica entonces que la ley fue escrita por el dedo de Dios, y esto es muy interesante, porque tendremos que comprender qué es el dedo de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 18.
y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vamos a ver entonces en la Biblia qué es el dedo de Dios. Vamos primeramente a Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice así, hablando Jesús: pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si comparamos este texto en que Cristo nos dice que Él con el dedo de Dios expulsa a los demonios, vamos a compararlo con otro texto similar que encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, versículo 28, que nos dice Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. De manera que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y ese poder que está en Cristo y que lo puede compartir con nosotros si guardamos sus mandamientos, tiene el poder para expulsar demonios, pero también tiene el poder para darnos obediencia y ese poder que necesitamos para guardar sus mandamientos. Eso es estar bajo la gracia y no bajo la ley. Aquel que está bajo la gracia está bajo el poder del Espíritu Santo sometiendo su naturaleza humana. Pero aquel que está bajo la ley es aquel que en su naturaleza humana y carnal no puede guardar la ley, porque ningún hombre por sí solo puede obedecer a Dios sin la ayuda de su Santo Espíritu, de Cristo en nosotros. Así que si la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios, y el dedo de Dios, según Mateo 12:28, es el Espíritu Santo, todos aquellos que rechazan la ley están rechazando al Espíritu Santo y con ello están quedando a manos de Satanás y de su poder, el espiritismo. Es por eso que en 2 de Tesalonicenses, Pablo nos indica que aquellos que rechazan la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, pues han rechazado la verdad y han creído en el error, en el pecado. Es por eso que es muy importante que entendamos la ley y la guardemos, porque si no estaríamos rechazando al Espíritu Santo y cometiendo un grave pecado. Así que, hermanos, vamos ahora a la siguiente afirmación sobre la ley. La ley de Dios es santa, justa y buena. Romanos capítulo 7, versículo 12 nos declara: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8 nos dice: oh, qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Nehemías capítulo 9, versículo 13 dice: luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Entonces, hermanos, recapitulando, en Romanos 7:12 nos dice que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Y en Deuteronomio se nos vuelve a confirmar esto y se nos dice de boca de Dios diciendo: ¿qué nación grande que tenga estatutos, decretos tan justos como esta ley que Dios puso sobre nosotros? Entonces los pueblos del mundo deben mirar al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, al pueblo adventista, al Israel de Dios, con sus mandamientos, con la luz que nos ha dado. Y el mundo debe decir: qué pueblo más maravilloso, qué nación más grande es esta adventista del séptimo día, que tiene decretos y estatutos tan justos como toda la ley que hoy Dios puso sobre nosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos mostrar la luz que Dios nos ha dado.
en nuestro testimonio y a través de nuestra palabra. Predicar la ley, pero también predicarla en el testimonio de nuestra vida, Porque no es el oidor de la ley el justo, sino el hacedor de la ley. Y Santiago nos dice que aquel que se engaña leyendo la Biblia, pero no poniéndola por obra, está en peligro. Todo aquel que oye la Escritura, la palabra de Dios, y no la pone por obra, se está engañando a sí mismo. Así también, aquel que oye la ley, pero no la pone por obra, no es justo, sino que el justo es aquel que oye la ley y la pone por obra por la gracia del Espíritu Santo. Y el problema del pueblo adventista hoy en día es que se ha sumido en una filosofía griega relacionada con la religión del gnosis o gnosticismo, en que se cree que la salvación o la santificación se halla meramente en un conocimiento teórico de la ley y de la palabra de Dios, pero que no es necesario ponerla por obra. Y eso es muy parecido a la vivencia de los fariseos. Es por eso que Jesús dijo: haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, pues dicen, pero no hacen. Y así son los adventistas hoy. Decimos, pero no hacemos. En Nehemías, luego, nuevamente se nos corrobora lo que veníamos diciendo, que la ley de Dios, dada en el Sinaí, y las ordenanzas que Dios nos dio son justas, y sus leyes y estatutos son verdaderos, y sus mandamientos son buenos. Así también Pablo, en 1 Timoteo 1:8, nos dijo que la ley es buena, si la usamos legítimamente. De manera que si la ley es santa, justa y buena, y Dios es santo, justo y bueno, quiere decir que la ley de Dios es el trasunto del carácter del mismo, de Dios. Rechazar la ley de Dios es rechazar el carácter de Dios, santo, justo y bueno. Abolir la ley de Dios es abolir a Dios y su carácter santo, justo y bueno. De manera que la pregunta es: aquellos adventistas que están rechazando la ley, o aquellos pentecostales evangélicos o católicos que han abolido la ley, ¿qué están haciendo? Rechazando a Dios y aboliendo a Dios mismo. De manera que la pregunta es: ¿a qué Dios adoran los católicos, los evangélicos y protestantes en general? ¿O aquellos adventistas que rechazan la ley y que aún siquiera la quieren oír? Lo dejo a su conciencia. La siguiente afirmación sobre la ley es esta: la ley de Dios es perfecta, espiritual y eterna. Y esto lo encontramos en Salmos 19:7, Romanos 7:14 y Salmos 111, versículo 7. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De manera que aquel que oye la ley, la estudia y la pone por obra, el Espíritu Santo morará en él, y esta persona sencilla se convertirá en sabio y también en fiel, en un buen servidor de Dios. Y que esa ley de Jehová perfecta convierte el alma, de manera que la persona que estudia la ley y la pone por obra, no solamente la estudia o no solamente la oye, sino que la pone por obra por el poder de la gracia, del poder del Espíritu Santo de Dios, entonces esa persona convierte su alma y la imagen de Cristo comienza a desarrollarse en ese individuo hasta ser perfecto, como lo fue Adán y Eva en el comienzo. Y ese testimonio de Jehová es fiel, es verdadero, y que hace sabio entonces al sencillo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Así que aquella persona que tiene una mente carnal y una vida carnal o pecaminosa, es decir, mundana, no puede guardar la ley. No puede guardar la ley, porque la ley es espiritual y para ello necesitamos ser espirituales, con una mente espiritual. ¿Y cómo desarrollamos una mente espiritual venida de la carne? Dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a leerlo. Además del versículo 23 del capítulo 4 de Efesios,
Vamos a revisar el versículo 22 y 24 para comprender el contexto. Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, del hombre carnal, que está viciado conforme a la concupiscencia engañosa, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. De manera que si la ley es santa, justa y buena, y al ser renovados por el espíritu en nuestra mente, despojándonos del viejo hombre, que se guiaba por la concupiscencia, los deseos de la carne, ahora nos vestimos como un nuevo hombre, regenerado a la imagen de Dios y a su semejanza, que es creado según Dios, como dice el versículo 24. ¿Y cómo es creado según Dios? En justicia y santidad verdadera. Y la ley es santa, justa y buena. De manera que el individuo que se imbuye en el estudio y en la práctica de la ley, esa persona desarrollará por el poder del Espíritu Santo la renovación de su mente, el carácter de Dios, y la imagen y semejanza de Dios serán implantadas nuevamente en ese individuo por la renovación de su mente por el Espíritu Santo del Dios divino. Otra cosa que nos enseñaba Pablo en Romanos 7:14, donde nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado, nos muestra que la ley es buena y es el hombre el malo. Nosotros somos los malos. El principio o fundamento del espiritismo es decir que todos los hombres son buenos, y eso desarrolló la doctrina católica del universalismo, que está inundando a todas las iglesias cristianas, incluyendo a la iglesia adventista. Entonces es un principio espiritista cuando los hombres se autoproclaman buenos o justos simplemente por pertenecer a una denominación, a una religión o a un pueblo. La única manera de ser justos, santos y buenos es desarrollando la palabra y la ley de Dios en nosotros por el Espíritu Santo y en la renovación de nuestra mente, naciendo en nosotros Cristo, el sol de justicia, a través de su imagen y semejanza. De manera que cualquiera que se autoproclama bueno y justo sin guardar la ley está engañado y va directo al precipicio. No es la ley mala, sino que es buena. Yo no soy bueno, sino que malo. De manera que lo que tiene que ser abolido no es la ley, sino mi perversa naturaleza, sometida al Espíritu Santo de Dios, que es su poder divino. Salmo 111, versículo 7 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. De manera, como hemos visto, la ley de Dios es perfecta, espiritual y eterna, porque es el trasunto del carácter de Dios. Y Dios es santo, justo y bueno, pero también Él es espiritual y también Él es eterno. Dios es el eterno, pero también Dios es espíritu y verdad. Y es santo, justo y bueno, como su ley, que es santa, justa y buena, perfecta, espiritual y eterna. La ley es eterna y se basa en el amor. Vamos a revisar este punto sobre el amor y la eternidad de la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que la palabra de Jesús no autoriza al cambio de la ley, ni tampoco la ha abolido o abrogado, según su propio testimonio. Abrogar, eliminar, desechar la ley es tener un espíritu contradictorio a la palabra de Cristo, es decir, es tener el carácter y el espíritu del anticristo, y eso es espiritismo. De manera que todas las personas que han abrogado la ley en sus denominaciones, esas personas ahora tienen una justicia espuria, una justicia humana, en que ellos se consideran justos por pertenecer a una denominación determinada. Pero realmente la justicia la determina Dios, porque Él es el creador. Y Él solamente es santo, justo y bueno. Solamente Él
puede indicarnos el camino a la bondad y a la vida. Lo demás es caminar a ciegas. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplir, de manera que el carácter de Jesús es obediente a su Padre, sometido a la autoridad de su Padre eterno. Y ese carácter debe ser propio en nosotros, esa marca, esa señal, esa impronta debe estar en nuestro carácter, en que tenemos que mostrar la misma sumisión y obediencia a nuestro Padre Celestial, obedeciendo sus mandamientos que son santos, justos y buenos, poniéndolos por obra y no solamente oyéndolo, enseñándolo, para que otros también caminen en esa luz. Salmos 89, versículo 34 nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. De manera que Dios nos expresa a Jesucristo en Salmos 89, 34 que Él no se ha olvidado de su pacto, ni que tampoco cambiará nada de lo que ha salido de su boca. Así que no hay evidencia alguna, ni autoridad para que ningún hombre cambie la ley de Dios. Todos aquellos que sigan ese ejemplo están bajo la autoridad del rey de Roma, del emperador, del papa, del anticristo, que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Romanos capítulo 13, versículo 10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo, sino que el amor es el cumplimiento de la ley. De manera que aquella persona que no quiere guardar la ley o que la quiere abolir, en realidad está aboliendo el amor de Dios y se está quedando con un amor sentimentalista. Y es por eso que Ellen G. de White, en El conflicto de los siglos, nos dice que el espiritismo hace exacerbación solamente en el amor de Dios, pero desecha su justicia, cayendo en un sentimentalismo enfermizo. Y es por eso que hoy vemos pastores en el mundo adventista que utilizan el sentimentalismo y el llanto. Así que el verdadero amor estriba en que guardemos sus mandamientos. Así lo dice Juan 14:15, con las palabras del mismo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces la manera en que nosotros amamos a Dios es establecida por Dios. No es un sentimiento o sentimentalismo mundano, sino que es la obediencia a Dios. Es como que si usted diga que ama a su padre o a su madre, pero no le obedece. ¿Qué amor es ese? No hay amor si no hay obediencia. Yo no puedo decir que amo a mi padre o a mi madre si no le honro, si no le obedezco. Por lo tanto, uno de los mayores mandamientos de la ley es honrar a tu padre y a tu madre, porque eso desarrolla el honrar a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Si yo no honro ni amo a mi padre ni a mi madre terrenales, mucho menos amaré a Dios, ni le honraré, ni le obedeceré. Cada mandamiento de Dios está establecido de una manera perfecta por una mente santa, justa y buena, y perfecta y eterna, y por lo demás espiritual, para desarrollar en nosotros el carácter de Dios y devolvernos al Edén. Pero si tú te quieres quedar en la tierra, desecha la ley, porque estarás desechando con ello el amor de Dios y su carácter. Y si no quieres estar con Dios, Dios no te llevará para estar con Él eternamente donde se guarda la ley. Aquel que no está acostumbrado a guardar la ley aquí, tampoco lo hará en el cielo. Lo que somos aquí, seremos allá. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40 dice: y cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Versículo 35. Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De manera que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios, la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo,
la segunda tabla, los 6 siguientes mandamientos. Si yo no quiero guardar el sábado, o si yo adoro imágenes, en realidad no amo a Dios, sino que amo a un Dios creado por mí mismo, el anticristo. Ahora bien, los cristianos en general dicen guardar solamente estos 2 mandamientos para desechar el sábado y los 10 mandamientos, o los otros 9 mandamientos en realidad. Y malinterpretan este texto pensando que Jesucristo nos ha dado 2 nuevos mandamientos que abolen los otros 10 mandamientos. Conversando con un evangélico hace unas semanas, me decía que él no guardaba los 10 mandamientos, sino que guardaba los mandamientos de Jesús. Y eso es lo que los evangélicos, pastores, le enseñan a los laicos evangélicos. A desechar los 10 mandamientos que son de Jesús, porque Él es Dios, y Él fue el que dio los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. Y les enseñan una mentira, de que amar a Dios y amar al prójimo son los 2 nuevos mandamientos que Dios, Jesús, nos dio en el Nuevo Testamento y que eso abole la ley. Por lo tanto, eso era contradecir a Cristo mismo en Mateo 5, donde nos dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a enseñarla, a profundizarla, a mostrar su espiritualidad, a enseñarnos cómo guardarla a través de su ejemplo y de su palabra. Y eso tenemos que repercutir en nuestro carácter, obedeciendo la ley y enseñándoles a otros a obedecerla. Pero yo no puedo enseñarle a otro a obedecer la ley si yo no la guardo. De manera que el carácter de Cristo es obedecer y enseñar a obedecer. Pero en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5, se nos dice ya de antiguo, a través de Dios y Moisés: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Es decir, que para poder amar a Dios necesitamos de todo el poder divino, pues a Dios no lo vemos. Y debemos desarrollar un amor a un ser que no podemos ver, a un Dios invisible. De esa manera es que necesitamos diariamente el poder divino del Espíritu Santo para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a alguien que no vemos, pero que podemos sentir en nuestro corazón y que le podemos observar en las obras de la creación. Es por eso que es importante, para desarrollar el carácter de Dios y el amor hacia Dios, trasladarnos a un contexto de vida natural, saliendo de las ciudades creadas por los hombres. Si tú te quedas en las ciudades, tu carácter se transformará a lo que tú ves, siguiendo la ley de la contemplación, y te volverás una persona carnal, material, que no cree en un Dios que no puede ver. Y caerás en la tentación de hacer un Dios visible, una imagen de Dios, tanto de yeso como en tu mente, en tu filosofía. Y eso es lo que hacen los pastores, eso es lo que hacen los teólogos, eso es lo que hacen los sacerdotes, los curas. Un Dios a imagen del hombre, y no el hombre a imagen de Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 18, nos dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, versículo 18. De manera que en tanto en Deuteronomio 6:5 como en Levítico 19:18 se nos muestra que estos 2 preceptos o mandamientos que Jesucristo dio en vida en esta tierra no eran 2 nuevos mandamientos que abolen los otros 10, sino en realidad Él nos está explicando que el cumplimiento de los primeros 4 mandamientos o la primera tabla tiene que ver con el amor a Dios, a quien tenemos que amar con toda nuestra fuerza. Y los otros 6 mandamientos que se hallan en la segunda tabla tienen referencia a nuestro amor filial con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquel que no guarda la ley no ama ni a Dios ni al prójimo, y mucho menos aquel que quebranta el sábado, porque el sábado es una invitación a pasar tiempo con Dios. Y aquel que no quiere pasar aquí en la tierra tiempo con Dios en el sábado, tampoco pasará tiempo con Dios en el sábado milenial, en el milenio. Aquel que no guarda el sábado aquí no puede estar en el cielo, porque en el cielo se vive
en forma sabática, continuamente obedeciendo a Dios y santificándonos, alabando al Señor. Vamos a la siguiente afirmación. La ley es compuesta por 10 mandamientos. Éxodo capítulo 34, versículo 28 nos dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. De manera que lo que estaba escrito en las tablas de piedra, que eran las tablas del pacto, son los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, que como vimos es el Espíritu Santo. De manera que rechazar los 10 mandamientos es rechazar lo que Dios escribió con su dedo, con su Santo Espíritu, los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 nos dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Vamos ahora a la siguiente afirmación. Es el deber del hombre guardar la ley. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De manera que toda predicación, que todo estudio bíblico debe llevarte a guardar la ley. Pero hoy los pastores adventistas se preocupan más de lo que hace el otro. Se preocupan más de cuestiones simples, de cuestiones que no importan realmente para el crecimiento del hombre. Y las personas sumidas en el pecado buscan estos falsos maestros que realmente no los llevan a una reforma, sino que los llevan a entretenerse y a pensar que los demás están bien, que los demás están mal, que los demás son los laodicenses y que ellos son justos, porque se salieron de una organización, o porque están en una organización, o porque salieron de otra denominación para venirse hasta otra denominación, o se salieron de la corporación y se vinieron al sostén propio, o se fueron al campo, haciéndoles creer que lo que ellos hacen los salva o los hace justos. Y no es así. No es así. El fin de todo discurso, el fin de toda predicación, de todo estudio bíblico es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un verdadero maestro debe enseñarte la verdad y a cómo guardar la verdad, a cómo guardar la ley y su palabra. Aquel que te dice que no importa la obediencia, que no importa el carácter, sino simplemente tener un conocimiento superficial y teórico, es un falso maestro. Y te está hablando con el poder del anticristo, con el espiritismo, pues ha rechazado la verdad. Y Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y todos aquellos que le oyen, que son dados al pecado, que tienen el mismo carácter desobediente, caerán bajo el influjo de ese poder satánico, del espiritismo, que se basa solamente en el amor y haciendo del amor un sentimentalismo enfermizo, desechando la justicia y la obediencia de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 8 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. De manera que nos dice aquí que aquel que dice conocer a Dios como un conocimiento teórico, superficial o histórico, hay muchas personas que creen que Jesús existió en forma histórica. Y la mayoría de los miembros de iglesia cristiana, adventista, en todas sus ramificaciones, piensan que conocen a Dios porque han leído la Biblia. Pero ese conocimiento superficial es falso. Porque el verdadero conocimiento de Dios es guardar sus mandamientos. Y al guardar sus mandamientos, viene sobre ti, como dice Juan 14, 15, 16, 17 y el 26, el Espíritu Santo.
que es la mente de Dios, que es el carácter de Dios, que es la justicia de Dios, que es la presencia de Dios, Padre e Hijo, en ti. Y esa mente comienza a mostrarte el carácter de Dios, comienza a desarrollar en ti los pensamientos de Dios, de manera que tú comienzas a conocer a Dios no en una teoría, sino en la práctica y en tu mente, desarrollándose en ti la imagen de Dios, los pensamientos de Dios. De esa manera se cumple Efesios 4:23 que al comienzo de este estudio les mencionaba: renovaos en el espíritu vuestra mente, y así dejamos de ser el antiguo hombre carnal y comenzamos a desarrollar la imagen de Dios en nosotros, preparándonos de esa manera para irnos con Él al cielo. Porque en el cielo no hay ningún pecador, ni cosa corrupta. Todo aquel que pecó en el cielo fue expulsado junto con Satanás. De manera que no hay ningún pecador abiertamente que vaya al cielo. Así que, hermanos, el conocimiento de Dios no es un conocimiento teórico, superficial, sino un conocimiento experimental que pone la palabra de Dios en acción. Y a través de esa acción, que es por el Espíritu Santo en nosotros, comienza Dios a darnos su Espíritu en gran medida hasta que somos sellados. Nadie puede sellarse si no pone por obediencia a la verdad. El afianzamiento en la verdad es poner por obra la verdad y no simplemente leer la verdad. Los adventistas del séptimo día hoy en día, tanto en la corporación como en el sostén propio y aún entre los historicistas, creen que esto consiste solamente en leer la verdad y no ponerla por obra. Y eso es transformarse en un estado laodicense, en que los fariseos decían, pero no hacían. Es por eso que Jesús dijo: haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, pues dicen pero no hacen. Y luego Jesús dijo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos que dicen pero no hacen, dice la hermana White, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso ustedes lo pueden corroborar en el discurso maestro de Jesucristo, donde Elena G. de White, hablando de ese pasaje de la justicia de los fariseos, nos dice que la justicia de los fariseos era creer en la verdad, pero no practicarla. Es por eso que Jesús nos dijo: haced como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Pues dicen, pero no hacen. De manera que conocer a Dios realmente es guardar sus mandamientos, no leer sus mandamientos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No dice todo aquel que quiera leer la piedad de Jesús, o todo aquel que quiera creer superficialmente en Jesús padecerá persecución. Esa persecución nunca llegará. La persecución estriba en aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, aquel que quiera poner por obra, por medio del Espíritu Santo, las obras de Cristo, la vida de Cristo. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo vivía Cristo en Pablo? A través de su Santo Espíritu, su presencia, su mente, sus obras, su justicia y su amor. Vamos a la siguiente aseveración. La ley existía antes del Sinaí. Como hemos visto que pecado es infracción de la ley y que Adán y Eva pecaron, según Oseas 6, versículo 7, al igual que Judá y que Efraín, traspasando el pacto y prevaricando contra Dios, entonces entendemos que la ley existía desde el Génesis, desde el Edén. Génesis capítulo 26, versículo 5, se nos habla del testimonio de Abraham. Lo siguiente, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que Abraham, antes de Moisés, ya tenía conocimiento de los estatutos, de los mandamientos, de los preceptos y de la ley de Dios. Y que Abraham lo guardó y lo puso por obra. De manera que él es el padre de la fe. Y la fe es poner por obra la palabra de Dios. Así que si tú quieres ser hijo de Abraham, debes tener las obras de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hizo Abraham? Guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora él dice, oyó mi voz.
La palabra de Dios sale de su boca. Así también el aliento de vida sale de su boca. Y ese aliento de vida, como esa palabra, son el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 9 dice: y te será como una señal, marca o sello. La palabra señal es un sinónimo de marca o sello. Y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Qué debe estar como señal, marca o sello en tu mano y como un memorial en tu frente, delante de tus ojos o en medio de tus ojos? La ley de Dios. De manera que la marca de la bestia es la ley del diablo, la ley del Vaticano, la ley del Papa con su sello real, la ley dominical, el domingo como sello de la revolución o de la anarquía en contra del gobierno de Dios. El domingo representa esa anarquía, esa revolución, ese ataque a la autoridad, a la jurisprudencia y al gobierno del Dios divino. Yo no me quiero sumar a esa rebelión. Yo quiero estar con Dios y no con los rebeldes, pues los rebeldes serán estopa, desde Satanás hasta el último rebelde. De manera que la marca de Dios, la ley de Dios, la señal de Dios que Él pone sobre su rebaño, consiste en guardar sus mandamientos, teniéndolo en la mente y expresándolo en la mano. Pensamientos, obras, renovaos en el espíritu vuestra mente, y eso se expresará en las obras que hacemos diariamente. Tanto mi mente como mis obras deben estar sujetas a la voluntad de Dios, y no a la mía, ni a la de Satanás. Por eso aquel que desobedece los mandamientos o no los pone por obra, solamente oyéndolos, se engaña a sí mismo, y va a desarrollar el carácter de Satanás, y va a recibir el espíritu de Satanás, que es su carácter, el espíritu de error, para que crean en la mentira, pues rechazaron la verdad, no poniéndola por obra. El rechazar la verdad no es rechazarla en la teoría. Recuerden que los judíos se perdieron por rechazar la verdad en la práctica y no en la teoría. Ellos decían, pero no hacían. Y si vuestra justicia no fuese mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No son mis palabras, sino las de Jesús. De manera que si usted tiene problemas con lo que yo digo, usted no tiene problema conmigo, sino con Cristo. Y usted tiene un grave problema. En usted está el espíritu del anticristo. Pida perdón, ore al Señor y búsquelo. Y Él es rico en misericordia, longanimidad y perdón. Éxodo capítulo 16, versículos 27 y 28 nos dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Verso 28, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto ocurre en el capítulo 16 de Éxodo, y la ley en el monte Sinaí fue dada en el capítulo 20. Eso demuestra que tanto el sábado como la ley de Dios estaban en conocimiento del pueblo judío, o el pueblo israelita más bien, antes del Sinaí. De manera que esto demuestra que la ley es previa al Sinaí. Es como cuando José le dijo a la esposa de Potifar que no se iba a acostar con ella, pues no podía pecar contra Dios. Y pecado es infracción de la ley. ¿Qué pecado hubiese cometido José al acostarse con la esposa de Potifar? Adulterio. Y la Escritura dice: no adulterarás en los mandamientos de la ley, de Éxodo 20. De manera, si bien Moisés aún no había nacido, en tiempos de José, el hijo de Jacob, en Egipto, la ley ya estaba en el conocimiento de este siervo de Dios, de José, hijo de Jacob. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice: y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Y quién creó y reposó en sábado? Jesucristo. De manera que Jesús nos está mostrando por ejemplo divino, a Él como Dios, mostrando un ejemplo de obediencia a los mandamientos de su Padre, guardando el sábado. Después de acabar
su obra de creación. Pero luego que Cristo vino a hacer la obra de la redención y al acabar con esa obra en la cruz del Calvario, entregó su alma a Dios, su espíritu, y descansó en sábado, reposando de sus obras en ese día santo. De manera que Jesús también en Lucas 4:16 guardó el sábado en vida siendo hombre. Así que Cristo nos da el ejemplo como Dios, como Hijo de Dios, guardando el sábado en Génesis, y como Hijo de los hombres guardando el sábado en el Nuevo Testamento, en su vida como hombre. Aquel que quiere ser como Cristo debe andar como Cristo anduvo. El que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En santidad y perfección, y en obediencia a su Padre, guardando todos sus mandamientos y todas sus palabras, y enseñándolas a los hombres, y sanando y ayudando a los necesitados. Luego encontramos la siguiente afirmación: la ley señala el pecado. De manera que nadie que guarde la ley puede puede salvarse en ello. Nadie que guarda la ley puede ser más justo o salvarse, sino simplemente es nuestra obligación. Y la ley tiene como objeto simplemente mostrarte lo bueno y lo malo, mostrarte lo que es pecado y lo que es justo. Romanos 3:20 dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. La ley no tiene por objeto justificarte delante de Dios, sino que al verte transgresor, la ley te acusa y demanda la muerte del pecador. Así que la ley tiene como objeto solamente ser un ayo que nos envía a Cristo para el perdón de nuestros pecados. La ley te muestra que has pecado. Para ello te manda Cristo. Grave problema tienen los amigos evangélicos y católicos que han invalidado la ley de manera que ya no saben qué es pecado. Y por esa razón acumulan pecado, pues al no tener el espejo, al no tener la ley que les indique lo que es pecado, cada vez que ellos pequen, no sabrán que pecaron y no podrán acudir a Cristo. Están sin salvación y sin el perdón de Jesús, porque no puede haber perdón si no hay arrepentimiento, y no puede haber arrepentimiento si no hay conocimiento de pecado, y el conocimiento de pecado viene por la ley, de manera que no puede haber conocimiento de la ley en aquellas iglesias que han abolido la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Esto corrobora que el conocimiento del pecado viene por la ley, pues transgresión de la ley es pecado. La siguiente afirmación es: la ley es inmutable, es decir, no cambia, no varía. Malaquías capítulo 3 versículo 5 al 6 dice: y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que privan de su derecho al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, Jesús. Verso 6: porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Y leímos al principio en Salmos que las palabras salidas de su boca no cambiarían, no mudaría las palabras salidas de su boca. Pero tampoco Él cambia, su carácter no cambia. Y si la ley es el trasunto del carácter de Dios, santo, justo y bueno, y la ley es santa, justa y buena, quiere decir que la ley, como vimos, es el carácter de Dios, su justicia, su amor. Y su ley no cambia, porque Dios no cambia. Porque lo que sale de su palabra, lo que sale de su boca no cambia. Y su carácter tampoco. Yo no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no sois consumidos. Porque Él sigue siendo misericordioso. Solo quiere que tú aceptes su ley para mostrar tu pecado y te humilles y acudas a Dios para que Él te perdone de ese pecado. De manera que el cristiano se está engañando a sí mismo desoyendo la ley. Pues sin la ley no puede alcanzar la misericordia de Dios, no por la obra de guardar la ley, sino simplemente porque la ley te muestra tu pecado y siendo el ayo que te manda Cristo, para que Él te perdone y te purifique. No hay perdón de Cristo si no hay ley, porque sin ley no hay conocimiento del pecado. De manera que la ley no varía, no muta, porque Dios no cambia.
y la ley es el trasunto de su carácter. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Así que en este punto de Mateo 5, 17 y 18 se nos muestra lo que nos mostró en Malaquías 3, 5 al 6, que la ley no cambia, que Cristo no vino a cambiar la ley, ni a abolirla. Es más, nos declara que la ley es eterna, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde cambiará de la ley. Así que, hermanos, debemos continuar guardando la ley, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. El contexto de este texto es el juicio investigador comenzado en 1844. Y todo juicio tiene por objeto averiguar si el acusado es culpable o inocente de violar la ley. De manera que la existencia de cualquier tipo de juicio es producto de la violación de una ley. Tenemos un culpable de violarla, y el abogado defensor, el cual es Cristo, debe demostrar por las obras de ese individuo acusado de que él es inocente. Mientras que si no tenemos a Jesús como abogado, no tenemos cómo defendernos por la infracción de la ley, porque todos los hombres hemos quebrantado la ley. Todos estamos acusados de pecado, de infringir su ley, desde Adán hasta el último individuo. De manera que Jesús es nuestro abogado, pero para que Él sea nuestro abogado debemos aceptarlo como nuestro salvador personal del pecado, porque Cristo vino a salvar a su pueblo del pecado. Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y pecado es infracción de la ley, y la ley tiene por objeto mostrarte el pecado. De manera, si yo abolí la ley, o no leo la ley, o no guardo la ley, no puedo ir a Cristo para que sea mi abogado y Él me defienda. De manera que ante el juicio de Dios estaré solo, sin mi abogado, delante del juez del universo. Así que, hermanos, la ley aparecerá también en este tiempo de juicio y también en el juicio final posterior al milenio. Así que la ley está demostrada que es eterna. La ley instruye y da inteligencia. Salmos 119, versículos 1 al 3. De manera que aquel que guarda la ley se santifica por el poder del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo comienza a desarrollar a través de la renovación de la mente, Efesios 4:23, las características del carácter de Dios. Y eso trae inteligencia, sabiduría, santidad, bondad, justicia, lealtad, amor, que son atributos del carácter de Dios. Salmos 119, versículos 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, o sea, los que guardan la ley. Pero el que rechaza la ley y la quebranta, vive en iniquidad y en pecado. Y es por eso que no puede desarrollar la instrucción ni la inteligencia y se halla obligado a estar detrás de rabinos, sacerdotes y pastores, como hoy la mayoría del pueblo adventista y del sostén propio. Salmos 119, versículos 9 al 12. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová,
enséñame tus estatutos. ¿Cómo el joven limpiará su camino? ¿Cómo el joven corregirá sus obras? Con guardar tu palabra. Con todo el corazón debemos buscar esto. No debemos divagar en sus mandamientos. Y de todo corazón debemos guardar la palabra y los dichos de Dios, para no pecar contra Él. Y el bendito nos enseñará su voluntad, sus mandamientos, sus estatutos y su palabra. Y le conoceremos, porque sabremos cómo Él piensa. Proverbios capítulo 28, versículos 7 al 9 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para el que se compadece de los pobres las aumenta. Verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. De manera que todos aquellos que quebrantan la ley y oran a Dios cada día, su oración es abominable. No lo digo yo, lo dice Salomón, rey y profeta de Israel. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y aquel que guarda la ley es prudente, y Dios oye a los que temen a Dios. Malaquías 3, 16 y 17. Y el que tema a Dios sabrá quién es el que sirve a Dios y quién no le sirve. Sabrá quién es verdadero maestro y quién no es verdadero maestro. Malaquías 3, 18. De manera que si usted está siguiendo falsos maestros, es porque usted es dado al pecado y no está mirando la ley. Vuélvase al Señor. Él le dará perdón, le entregará su espíritu y usted sabrá a quién seguir, al verdadero pastor o a los subpastores asalariados. Está escrita en la mente y en el corazón la ley de Dios. Está escrita en la mente y en el corazón. Jeremías 31:33, Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16, que nos muestra el pacto. Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice lo mismo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. De manera que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón y escrita con el dedo de Dios. Es el Espíritu Santo el que escribe la ley en nuestros corazones, pues Dios escribe con su dedo y su dedo es el Espíritu Santo. De manera que la huella de Dios en nosotros es la obediencia, y esa máxima es la que deja el Espíritu Santo en nosotros. Si usted dice creer en el Espíritu Santo pero no guarda los mandamientos, es mentiroso. Si usted dice que cree en la Trinidad y que guarda o que cree en el Espíritu Santo y nos ataca a nosotros por decir que el Espíritu Santo no es un tercer Dios sino el poder de Dios, pero usted no guarda los mandamientos, su teoría es fatua, es falsa, es eso, solamente teoría, filosofía humana. Es por ello que en Efesios capítulo 1 versículo 13 se nos dice: en el cual también confiasteis vosotros en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis en Cristo y en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego en el capítulo 4 versículo 30 se nos advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo el que nos sella cuando vamos por su influjo, por su poder, guardando sus mandamientos y creyendo en su palabra. Y desde que creímos, desde que se nos predicó a Jesús por primera vez y nos bautizamos,
comienza el proceso de sellamiento que terminará con la lluvia tardía. Cuando usted se bautiza, recibe la lluvia temprana y el sellamiento terminará con la lluvia tardía. Recibirá el poder en una medida cuando se bautiza y recibirá el poder en otra medida superior cuando esa obra bautismal acabe. Primero fuimos bautizados por agua, finalmente seremos bautizados por fuego, que es la naturaleza y la esencia de Dios, su espíritu. De la misma manera, la tierra fue bautizada en tiempos de Noé a través del agua, pero ahora será bautizada con fuego para que la presencia personal del Dios eterno, Jesucristo, more en la tierra y a través de él, el Padre. Así que, hermanos, hemos terminado este estudio. Continuarán otros estudios en los cuales veremos la relación de la ley con Cristo y también de los cristianos con la ley. Y revisaremos un poco la historia bíblica para comprender si los primeros cristianos guardaron la ley o no. Así que, hermanos, los dejo invitados a estos nuevos estudios que vamos a seguir compartiendo con ustedes referente a la ley y Jesús y la ley y la iglesia. Pero también seguiremos compartiendo otras temáticas, así que los dejo invitados a estar atentos, a suscribirse a mi canal si no están suscritos y a compartir este trabajo y lo compartan para que otros también lo puedan oír y puedan ser alumbrados con la palabra de Dios. Porque todo lo que hemos compartido aquí es palabra de Dios, no mis palabras, no teología, sino la Biblia. Y la Biblia sola. Solam y totam escrituram, como dijo Martín Lutero, el gran reformador. Y recuerden siempre, mis hermanos queridos, que la Escritura nos dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que los justos no son los que oyen la ley, sino los que la ponen por obra y la obedecen. Esos son los justos. Y así también lo profundiza Santiago en el capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice: por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. No es el oidor de la ley, ni es el oidor de las escrituras el justo, sino el que las pone por obra. Pero si tú crees que esto se trata de solamente escuchar sermones y de escuchar pastores y de estudiar sin poner por obra lo que estudias, tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, por lo tanto no entrarás al reino de los cielos. Y Santiago dice que te estás engañando a ti mismo. La boca de Dios ha hablado. Maranata, Cristo viene.